Vamos a saludar a nuestra querida Irene Weiss. ¿Está en línea de teléfono con nosotros? Sí, Irene, ¿cómo estás? Buen Sí, día. acá estoy en Zoom. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Irene, ¿vos estás bien? Sí, sí, estoy bien. No, me caí porque tuve un corte de luz y yo tengo casa con escalera. Uh, Entonces, bajando de mi dormitorio, me caí, por eso estamos más tarde hoy, pero no, estoy bien, estoy bueno, bien. bueno, nos Gracias, alegramos. gracias por preguntar. Nos alegramos. Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo relevamiento de residuos en playas bonaerenses que me parece interesante porque de alguna manera nos involucra, ¿no? Por supuesto, sí, ustedes están dentro de las localidades relevadas. Mira, te cuento el título que realmente me sorprendió y ahora te detallo. La Fundación Vida Silvestre, que es miembro de una red costera bonaerense, que es, la sigla es Recobo, que justamente hace el Censo Provincial de Basura Costera Marina, durante los últimos meses del 2024 hicieron la séptima edición, ¿no?, de este censo. Y lo que acaban de publicar en los portales ahora de estas organizaciones, entre las cuales te decía hasta la Fundación Vida Silvestre Argentina, el 74% de los residuos plásticos, perdón, el 74% de los residuos de las playas bonaerenses son plásticos. O sea, me pareció ¿Qué un porcentaje? tremendo 74%, o sea, tres cuartas Una partes barbaridad. de la basura Claro. son plásticos. Sí, terrible. Y te cuento un poco lo que hicieron. Bueno, ellos son 45 instituciones, la mayoría ONGs, algunas también organizaciones que tienen que ver con la investigación. Bueno, esto se releva en 19 localidades bonaerenses y bueno, los residuos plásticos ocupan ese porcentaje, junto con las colillas de cigarrillos, están dentro del principal problema ambiental de toda la costa atlántica bonaerense, ¿no? Em, la verdad que esto tiene consecuencias no solamente ambientales, sino sanitarias, económicas, sociales. Y te cuento un poquito, más de 400 voluntarios cubrieron alrededor de 300.000 metros cuadrados de playa y recopilaron 50.000 residuos, un poquito menos de 50.000 residuos, y los analizaron uno por uno. Y ahí de ahí surge ese porcentaje, o sea, es Sí. un número bastante importante como para ya decir que esto es casi definitorio. O sea, obviamente no se puede cubrir toda la costa y esto se hace digamos, por parte, pero imagínate que 400 voluntarios que recogen 49.900 residuos, o sea, casi 50.000, como te decía recién, y los analizan uno por uno y da este porcentaje, ya es un dato bastante relevante, Sí, ¿no? representativo, me Eh, imagino, de lo que sucede en todas las playas. Totalmente, y bueno, es más que relevante considerando la contaminación por plástico, que es uno de los problemas globales que más empeoró en los últimos años, y esto genera tremendas consecuencias, o sea, daña las especies, los hábitats marinos, y bueno, además, por supuesto, llega a nosotros con los microplásticos y los nanoplásticos. Recordemos que el plástico tradicional es un derivado del petróleo, al cual le agregan sales, colorantes y bueno, distintos compuestos y no es biodegradable. Entonces, ¿qué pasa? Sí tiene algún tipo de degradación física o química, por ejemplo, la degradación física puede ser por factores como la luz, la temperatura, y se va reduciendo a pequeñas porciones, lo cual es peor porque muchas veces de esa manera los animales los confunden con alimento y entonces bueno, por supuesto esto se lo tragan y además esto llega a los campos, cuando llega a la escala nanométrica, que es la mil millonésima parte de un metro, imagínate que entra por el agua, por las raíces de las plantas comestibles inclusive. O sea que hay que pensar que también, o a las vacas, digamos, ¿no? En el caso de la gente que come carne de vaca, ponele. Entonces, todo esto, las vacas que comen pasto, que comen alimento balanceado, hecho con vegetales que absorbieron esto por sus raíces a escala nanométrica, bueno, son datos que nosotros tenemos que tener en cuenta porque esto también repercute en nuestra salud porque nosotros no los digerimos. El plástico tiene una posibilidad enorme de resistir el pH ácido del estómago, entonces queda ahí. Yo te voy a contar lo que pasa un poco con las aves marinas, que esto se vio bastante con las gaviotas. Cuando empiezan a confundir con alimento a las gaviotas de la costa, se les empieza a acumular en el estómago y claro, los animales no tienen como nosotros el sentimiento de decir, bueno, no tengo apetito, pero ¿cuánto hace que no como? O sea, tenemos noción del tiempo. Claro, claro. En el caso de los animales eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? El estímulo que llega, o sea, es que la sensación de hambre, de apetito, es un estímulo que va por vía nerviosa al cerebro a partir del estómago cuando el estómago está vacío. El problema es que cuando los plásticos permanecen en el estómago y no pueden ser digeridos y evacuados,
las gaviotas no tienen esa sensación de hambre, entonces no se alimentan, pasa un día, 2 días, 3 días y terminan muriendo por Por inanición, desnutrición. claro. Y ahí aparecen en la playa a veces gaviotas muertas y todas resecas y no sabemos por qué. Y además, imagínate que el peso de estos plásticos acumulados en el estómago no les permite levantar vuelo, porque las aves, recordemos que tienen huesos huecos, ¿no? De ahí fue copiado el fuselaje de los aviones. Entonces, a diferencia de nosotros que tenemos huesos macizos para poder mantenernos en pie por la evolución, en el caso de las aves, son huecos para poder volar, si no, no Claro, podrían levantar vuelo. claro. Entonces, bueno, esto es una tragedia. Realmente yo cuando vi este dato dije, no, esto yo lo tengo, se lo tengo que contar a Fabricio en la columna porque me pareció tremendo. Y bueno, dentro del ítem plásticos, ellos también hicieron un detalle. Por ejemplo, los envoltorios plásticos de estos de tipo de polipropileno, ¿viste? Esos que son medio brillosos, lo que suelen poner adentro de las botellas de amor Sí, y sí, cuando no lo sí, claro. quedan tirados, bueno, eso es más o menos un 15% del total. Y son plásticos de un solo uso que están diseñados para proteger o para contener los productos durante un breve periodo, digamos, desde que los fabrican hasta que llegan a tu casa y te los comes o a tu playa. En este caso te los llevas a la playa. O sea, mucha gente lleva estos snacks como para, digamos, paliar de alguna manera las ganas de comer y estar más tiempo en la playa y después alimentarse bien cuando vuelven a su casa. Entonces, se llevan estas papas fritas, palitos, chisitos, todas esas cosas que vienen en el medio Sí. de estos envoltorios. Y bueno, eso se desecha rápidamente y a veces, por más que los tiren en el tacho viste que los tachos de playa en general no tienen tapa. Entonces te viene un viento fuerte o levanta una tormenta y eso va por el viento, andás a ver a dónde termina, ¿no? Eh, Lo que pienso, Irene, con respecto a la contaminación por plástico es que es 100% causa de la acción humana. Es decir, ahí no podemos echarle la culpa a nadie más, ¿no? no, Porque tal el cual. plástico aparece porque nosotros lo compramos, lo consumimos y lo desechamos. Sí, desde ya, es digamos, una conclusión muy inteligente lo que vos decís, porque no es como otras cosas en las cuales uno dice, bueno, tuvo que ver un factor ambiental o tuvo que ver, no sé, Claro. pero en este caso realmente, yo por eso siempre digo que hay que tratar de evitar esto. Yo no, vos sabés que yo no consumo ultraprocesados, no, no vas a ver en mi mesa jamás un snack de estos, Mm. o sea, no, primero que es un alimento que no es sano, empecemos por ahí. Y segundo, vienen con estos envoltorios que hay que tratar de evitar porque no se descomponen, se fragmentan muy, o sea, es muy fácil que se fragmenten en microplásticos, ¿viste? Te estoy hablando de esos que vienen brillosos por dentro, Sí, ¿viste? sí, Que sí, son, los que tienen como si parecen fueran metálicos, pero metalizados, no lo claro. es. Sí. Y bueno, y esto, imagínate que cuando llega al agua y también es confundido por los animales, y ni hablar con los que quedan atrapados en los cuellos de los lobos marinos o en los peces, viste que a veces quedan, por ejemplo, viste las latas de cerveza que vienen de A6 con esos círculos plásticos que a veces también quedan tirados en la playa. Muchas veces ves animales estrangulados Claro. por estos argollas, no sé si no sé cómo decirlo, ¿viste? Cuando vienen las latas de aceite que vienen con Sí, esta. sí, sí, para abrir tienen ese sistema que tirás para arriba y quedan como una especie de... Sí, no sé cómo se llaman. Sí, pero yo me refiero a cuando viste las latas de 6 que vienen juntas, que vos cuando vos sacás de arriba un plástico que viene con 6 agujeros donde iba cada lata. Ah, claro, entiendo, sí, lo que forma el pack, ¿Entendés? digamos, ¿Viste claro. cuando compras de A6 el pack? Sí, Exactamente eso. exacto. Bueno, Ah, esos plásticos que vienen con los 6 agujeros, a veces penetran los peces, por ahí van creciendo y les queda eso, o un, no sé, un animal pequeño, quedan trabados no, ahí. cualquier animal marino, digamos, que quedan atrapados con eso y bueno. Uno puede googlear y poner animales marinos plásticos y van a ver todas aparte de los pedazos de redes, de pesca, de Mm, tanza, que, bueno, un un montón montón de de cosas, cosas. sí. Irene, Pero acá se hizo en las playas, digamos, porque si se hiciera en el océano, ya ahí tendrías que ir hasta las islas de plástico que hay en los océanos, las 5, perdón, islas de plástico. Pero yo te estoy hablando de la playa, o sea, son cosas que podemos evitar nosotros en la playa misma, ¿no?
La última pregunta que te hago tiene que ver con esto que decías hace un rato. Tanto los animales como los seres humanos no metabolizamos el plástico. Es decir, si por alguna razón ingresa a nuestro organismo, ya sea en forma de microplástico o nanoplástico, eso nosotros no lo metabolizamos, no lo podemos eliminar del cuerpo, queda ahí. Y con los animales pasa lo mismo. Claro, queda ahí, depende del tamaño del fragmento bueno, en algún caso puede ir por la materia fecal, pero pensá que también el intestino, o sea, nuestro aparato, digamos, digestivo tiene ciertos límites y por supuesto tiene que ver con el tamaño, nadie se va a comer un pedazo de plástico sabiendo que eso es un pedazo de plástico, Sí, pero a escala micro y a escala nano, sí, porque vienen con el alimento que nosotros consumimos, o sea, ya entró en la cadena alimentaria. claro. Por último, te voy a hacer un detalle un poco más, digamos, más estricto de lo que encontraron. O sea, yo te decía que 14 y pico, casi 15 son envoltorios por ciento, ¿no? El 13, casi 14% son colillas de cigarrillos. Y después hay los fragmentos plásticos pequeños, que es más de un 10%, o sea, un 11,8% y un 8,3% bolsas plásticas que las bolsas, pensá que hay animales marinos que comen medusas, que son las aguas vivas. Entonces las confunde. Entonces, cuando una bolsa plástica transparente está en el mar, Claro. se confunde con una medusa. Entonces tragan estas bolsas y se quedan atragantados y se ahogan. Mm. Se mueren por ahogamiento, ¿viste? Bueno, esto es tremendo. O sea, uno tiene que pensar un poco tiene que abrir la cabeza y pensar lo que ocurre más allá de nosotros, que no somos el centro del universo, ¿no? Absolutamente. Así que bueno, esto se puede evitar. O sea, justamente este censo y estas noticias salen desde centros de prensa de ONGs grandes como la Fundación Vida Silvestre Argentina para que se tome conciencia y se sepa. Y ya se hicieron 7 censos, o sea, esto fue durante todo el año pasado. Mm. Así que es tremendo. Sin duda Son son números muy difíciles. Irene, gracias sí, como siempre. Sí, no, te perdón. agradezco muchísimo y bueno, por último te quiero comentar que la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, está muy, muy preocupada Me por imagino. estos datos y que esto también se hace en otros lugares del mundo, porque la producción creció exponencialmente desde el año 50 y llegó a 322 millones de toneladas de plástico ya en los últimos años, ¿no? Y bueno, hay proyecciones de la entidad que si no frenamos con este tipo de producción de plástico va a llegar a 600 millones de toneladas y va a superar las 1.000 toneladas en el 2050. O sea que Uf. quería terminar con esto un poco para abrir la cabeza y decir, bueno, señores, paremos de llevar estas porquerías a la playa y de última, si las llevamos, bueno, volver a traer los envoltorios y todos los residuos con nosotros, ¿no? Como se hace en los parques nacionales. Claro. Irene, gracias como siempre. Un abrazo y hasta la semana que viene. Irene Weiss con nosotros.